Muy buen día, jóvenes. El día de hoy les voy a explicar las razones trigonométricas. Primero, vamos a empezar a definir qué es una razón trigonométrica. Pues como bien sabemos que la trigonometría es la rama de las matemáticas que se encarga de la medición de los triángulos. Entonces, una razón es la relación que existe entre dos lados de un triángulo, que en este caso sería mediante la división, que lo veremos más adelante. Primero debemos aprender a nombrar un triángulo. ¿Cómo nombramos un triángulo? Tenemos aquí un triángulo rectángulo y en este la diagonal siempre va a ser la hipotenusa. En cualquier triángulo, cualquiera, el lado que está en diagonal siempre es la hipotenusa. Y los otros dos lados, los lados rectos, son los catetos. Como ves, forma una especie de L y entre ellos se encuentra el lado recto. Por eso se le nombra triángulo rectángulo. Ahora bien, todos conocemos el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Este teorema lo vamos a tomar como referencia para nombrar cualquier triángulo, cual sea. Y como ves, C siempre es la hipotenusa. Vamos a tomar eso como referencia para nombrar nuestro triángulo. Entonces, por esa razón, el lado recto tiene que ser C. ¿Por qué? Porque al nombrar el lado de enfrente, que en este caso es la hipotenusa, siempre va a tener la misma letra, pero con minúsculas. Eso quiere decir entonces que todos los ángulos se nombran con letras mayúsculas y todos los lados con letras minúsculas. Entonces, si C es el ángulo que tengo marcado en este momento, el de enfrente entonces es C minúscula, que es el del teorema de Pitágoras, que la C representa la hipotenusa. Ahora bien, para nombrar A o B, tú puedes nombrar en donde tú desees, pero respetando la nomenclatura que te acabo de mencionar. Si yo aquí coloco A, es una A mayúscula, el lado de enfrente, que en este caso es este lado, ese sería A. Ese lado se llama A y es una A minúscula. Y por lo tanto, si aquí nombro B, entonces el lado de enfrente va a ser B minúscula. Bien, ahora tenemos los catetos. Sabemos que existe el cateto opuesto y el cateto adyacente. Si nosotros estamos analizando este ángulo, sabemos que la hipotenusa no cambia. Siempre va a ser la diagonal, como lo hemos dicho anteriormente. ¿De qué depende entonces quién va a ser el cateto opuesto y quién va a ser el cateto adyacente? Eso depende del ángulo que estés analizando. Si aquí, por ejemplo, estamos analizando este ángulo A, entonces vamos a ver dónde nace el ángulo. El ángulo se compone de la hipotenusa y de este lado. La hipotenusa, como quedamos, no cambia, siempre es la diagonal. Y donde nace el ángulo, este se le llama cateto adyacente. Y por lo tanto, el otro se llamará cateto opuesto. Es decir, el cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo, enfrente. Caso contrario, si estamos analizando el ángulo B, entonces, igual sabemos que la hipotenusa es esta. ¿Cuál será entonces el cateto adyacente? Observamos, igual donde nace el ángulo, ahí es el cateto adyacente. Y el ángulo que se encuentra enfrente, perdón, el lado que se encuentra enfrente, a ese se le llama cateto opuesto. Ahora vamos a ver las diferentes razones trigonométricas. Si estamos analizando el ángulo A, vamos a ver cuáles serán sus diferentes razones trigonométricas. La primera de ellas es seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto quedamos que es el que se encuentra enfrente de A, y la hipotenusa que es C, entonces A sobre C. Muy bien. Siguiente, coseno. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, donde nace el ángulo. Observamos, es este, y sobre la hipotenusa que es C. Muy bien. Tangente. La tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, enfrente de A que se encuentra A. Y el adyacente donde nace el ángulo, B. Muy bien, es A sobre B. La cotangente
que es cateto adyacente sobre cateto opuesto, es decir, donde nace nuestro ángulo, que es B, y el opuesto, que es el que está enfrente, que es A. B sobre A. Muy bien. Ahora sigue secante. La secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. La hipotenusa sabemos que es C, y el cateto adyacente, donde nace nuestro ángulo, es B. C sobre B. Muy bien. Y por último, la cosecante, que es hipotenusa sobre cateto opuesto. La hipotenusa es C y el cateto opuesto, o sea, el que está enfrente, que es A. C sobre A. Perfecto. Ahora, si nosotros analizáramos el otro ángulo, es decir, B, ¿cómo serían nuestras funciones trigonométricas? Veamos. La función seno. La función seno, quedamos que es cateto opuesto, que es el que está enfrente, como dijimos, muy bien, sobre hipotenusa. Perfecto, lo que está marcado en rojo. Coseno. La función coseno es el cateto adyacente, donde nace nuestro ángulo, ahí está marcado, sobre la hipotenusa, que es la diagonal, A sobre C. Perfecto. Muy bien. Seguimos. Tangente. Tangente es cateto opuesto, que es el que está marcado ahí enfrente, sobre cateto adyacente, donde nace nuestro ángulo. Proseguimos con cotangente, que es cateto adyacente, donde nace mi ángulo, sobre el cateto opuesto, el de enfrente. Muy bien. Secante, que es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Ahí tenemos los dos. Muy bien. C sobre A. Y por último, la cosecante, que es hipotenusa sobre cateto opuesto, es decir, el de enfrente, como se ve en la figura. Muy bien, ahora vamos a ver un ejemplo práctico con estos valores que están apareciendo en pantalla. Tenemos el siguiente triángulo rectángulo. Hallar las funciones trigonométricas del ángulo A. Como ves, ya nos está especificando que se trata del ángulo A. Entonces, fácilmente podemos identificar cuáles son nuestros datos. El cateto adyacente, es decir, donde está naciendo mi ángulo, es 4. Porque recuerdan que el ángulo se compone de la hipotenusa, de este y este lado. Pero la hipotenusa esta sabemos que no cambia, siempre va a ser la hipotenusa. Entonces, este otro lado se le llama cateto adyacente. Y quedamos entonces que el de enfrente es el cateto opuesto. Bien, obtengamos entonces la función seno. Es cateto opuesto, que es el que está enfrente, el que está marcado en rojo, muy bien, sobre la hipotenusa, que ahí está. 3 sobre 5, perfecto. Coseno. La función coseno es cateto adyacente, donde nace el ángulo, está marcado en rojo, sobre la hipotenusa. Es 4 sobre 5, muy bien. Tangente. La tangente es cateto opuesto, que es el que está enfrente, sobre cateto adyacente, sobre 4, 3 sobre 4. Cotangente, que es cateto adyacente sobre opuesto. Es 4, que es el adyacente, sobre el opuesto, que es 3. 4 sobre 3. Secante, que es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. 5, ahí está marcada su hipotenusa, y el cateto adyacente, donde nace mi ángulo, quedamos que es 4. Y por último, la cosecante, que es hipotenusa sobre el cateto opuesto. La hipotenusa es 5 y el cateto opuesto, el que está enfrente, es 3, 5 tercios. Muy bien. Pues bueno, espero que haya quedado comprendido el tema y nos vemos en la próxima. Saludos.